2049, COVID-19, radioteatro documental. Interpretan para ustedes Katy Santander, Silvia Castañeda, Rodolfo Apiolaza, Muriel Piña, Eduardo Reyes Salas. Colaboran Radio Red Cool y Molinos de Arte. 30 de octubre, año 2049. Estación de radio Bio Bio, Santiago de Chile, 21 horas. Bio Bio, la radio, comienza sus transmisiones para la región metropolitana de Santiago de Chile y las emisoras asociadas a la extensa red de radiodifusión del país. Buenas noches y bienvenidos a Titulares. Damas y caballeros, a continuación, nuestra directora, señora Olimpia Briones Mejías. Buenas noches. Espero con toda sinceridad que las personas que nos estén escuchando estén a resguardo en lugares en lo posible seguros y con provisiones diarias. La vida prevalecerá. Sabemos ahora que en los primeros años del siglo XXI, nuestro planeta estaba siendo atacado por enormes problemas sociales. Esto acarreaba una cadena de acontecimientos derivados del capitalismo sobredimensionado, la globalización, la contaminación ambiental, el acaparamiento, el calentamiento global, la escasez de agua y comida, la proliferación de virus y bacterias letales para la sobrevivencia de la humanidad. Por favor, créanos cuando les decimos que estamos con ustedes. Estamos siendo afectados por lo peor y también por lo mejor de la humanidad. Justo ahora, desde el siglo XIX y aún más atrás, nuestra forma de vida estaba siendo observada y manipulada por inteligencias y poderes completamente dominados de un sentimiento voraz de control y supremacía tan letales que los reconocemos como inhumanos. Saben que somos susceptibles, frágiles, dependientes de lo más básico, y con ellos nos manipulan. No estoy descubriendo el fuego ni les saco una venda de los ojos. Usted lo sabe, usted lo ha visto. La historia es clara. Chile y el mundo son su escenario, su laboratorio. Somos víctimas y los victimarios viven entre nosotros. No importa. Nos necesitan para hacer valer su poder. Nos escuchan, lo sabemos, pero también ustedes nos escuchan. Quizás seremos acallados, no lo sabemos, pero así ha de ser nuestro pasar por este mundo. Tenemos una misión, una opción más allá de la vida o las personas. Sobrevivir. Ese es el objetivo. Amables oyentes, sobrevivientes todos, estamos aquí por los que quedamos vivos, por los que se fueron, los que sufrieron y quizás por los que vendrán, no lo sabemos. Todo es incierto ante el enemigo. Son ellos inteligencias mal enfocadas desde su inicio. Dios, y si hubiesen estado de nuestro lado, no es eso lo que les quiero decir. Debo elegir mejor mis palabras. Si hubiesen sido educados para vivir en paz, en armonía, en respeto y valor de la vida y su misericordia. Ay, la vida. Perdón. Intento subrayar el hecho de compartir un planeta. Yo sé que es muy grande y poco dimensionado por este medio, pero compartir un país, para que me entiendan, una región, una localidad, ya está su casa, su propia casa. Miren, yo soy mujer, soy mamá y fui esposa. Y antes de todo eso, fui y soy una persona. Con ello aprendemos a respetar, a escuchar, a hablar. Desde nuestra grandiosa comunidad, haríamos un espacio común para todos. Hace falta todo tipo de personas y oficios para construir una sociedad sana y desarrollada. Usted lo sabe, lo sabemos, y ellos también. Pero nada de eso es real hoy en día. La idealización es dañina
y usted nos sintoniza para recibir calma, fe y compañía. No les fallaremos. Muchas gracias. Damas y caballeros, fueron las palabras de nuestra directora general, señora Olimpia Briones Mejías. Continuando con nuestro programa, hoy llevaremos a ustedes una edición especial. La historia que aniquiló al mundo. Pasarán por este micrófono, saldrán al aire reporteros, periodistas, investigadores y archivos radiofónicos rescatados de la primera línea de la supervivencia. Muchos de ellos ya no están con nosotros, era de esperarse, pero sus actos, sus acciones, sus palabras y motivaciones, sí, serán frutos de su legado, su honra, y como labriegos de la conciencia, ellas serán semillas en que nosotros sembrarán la esperanza. Está con nosotros en el estudio el profesor Pearson de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Chile. Agradecemos su valentía de estar compartiendo su tiempo en la radio. No sabemos cuántas personas estén allá afuera escuchándonos, pero ya lo decíamos, la esperanza es nuestra única fuente ahora, profesor. Profesor Pearson, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Estamos al aire. Muchas gracias a ustedes por continuar, por no rendirse, por seguir, aunque sea iluso, pensar que la esperanza es lo único que puede motivar a una persona que busca comida o agua, o solamente no contagiarse, que eso ya es mucho. Es suficiente para mí eso, y para el controlador también, porque está acá detrás del espejo. Es una obligación moral. Perdón, continúe, por favor. Sí, no, también lo es para mí. Es una obligación moral. Hace años hice mi última clase y que tuve enfrente a mis estudiantes. De haberlo sabido, la habría aprovechado más para hablar de lo humano, más que la planificación que nos exigía la universidad. Sin duda lo habría hecho. Fue un tiempo perdido, fue un error, sin duda. Pero véalo como una manera que tuvo de luchar desde lo que corresponde hacer. Usted es profesor, formado para enseñar, y eso estaba haciendo, cumpliendo una labor social, lejos de suspender, como cientos de otros lo habían hecho, y lo que las autoridades recomendaban. Sí, pero yo estoy hablando hablo de las palabras, del mensaje que estaba entregando. Eso era lo importante. Era más importante un mensaje a la esencia de lo que significa ser humanos como especie, en contradicción al mero trámite técnico de la ciencia social. Estaba enclaustrado en lo técnico y descuidaba lo fundamental. Perdón, discúlpame. No. Necesito un poco de agua, perdón, por favor. Sí, claro. Un segundo. Sí, claro, profesor. Permítanme, amable oyente, volveremos con ustedes después de unos anuncios sociales. Ante la supervivencia, una actitud positiva es fundamental. Su vida es importante. Continuamos con la transmisión de hoy y está con nosotros el profesor Pearson. ¿Le puedo decir profesor, cierto? Sí, eso soy, profesor. Es un honor. Muchas gracias por el agua y perdón. No, de nada. Mire, queremos situarnos en las primeras manifestaciones de lo que ha sido el COVID-19, profesor. Lo quiero llevar hacia el año 2019. En Francia se reportó hoy la muerte de un turista chino, un hombre de 80 años ingresado en un hospital de París en enero. Es el primer deceso en Europa por el coronavirus. En China, el número de muertos debido al COVID-19 supera los 1.500. Las autoridades del país han prohibido viajar a quienes presenten síntomas. Además, un juzgado chino ha advertido que quien oculte esos síntomas del COVID-19 podría ser condenado a pena de muerte. Para este hombre, la cuarentena es una especie de maratón. Combate el aburrimiento con ejercicio. Buena parte de China está encerrada. En Pekín, las autoridades ordenan la cuarentena doméstica a la gente que regresa de sus vacaciones de Año Nuevo chino o se exponen a un castigo. China asegura que la cuarentena funciona. Nuestros grandes esfuerzos han dado sus frutos. Las nuevas infecciones fuera de Hubei
han descendido durante 12 días seguidos. Pero las autoridades en toda China están abrumadas con el gran número de pacientes, especialmente en la provincia de Hubei. En Wuhan, la capital de Hubei, los pacientes son admitidos en un nuevo hospital con miles de médicos que practican la medicina tradicional china. También en Wuhan, los médicos hacen cuanto está en su mano para tratar de combatir el virus, incluyendo afeitarse la cabeza en caso de que los gérmenes en su cabello propaguen el virus. Y fuera de China, miles de personas también están en cuarentena. Estados Unidos anunció que evacuará a sus ciudadanos del crucero Diamond Princess, actualmente atracado en Japón. Este es uno de los muchos barcos que permanecen bloqueados en Asia. Y la gran pregunta ahora es, ¿los contagios han llegado a su punto máximo? Nadie puede saberlo con seguridad. La cuarentena parece funcionar, pero la Organización Mundial de la Salud sigue centrada en lo que llaman las incógnitas. Cómo se propaga el virus y cómo responde a los diferentes tratamientos. Esa era la cuña de aquel año, doctor. Mira, cuán irresponsables pueden llegar a ser los medios de comunicación. Cuánta responsabilidad tienen en la psicosis, en el estado de alerta de los pueblos y el estado de la divulgación de una situación de salud. Mucha, sin duda. No, una cosa es informar más otra, muy distinta es crear pánico. No, sin duda que es así, profesor, pero en un momento sabemos que la población y nosotros mismos caemos en propaganda de gobierno y no en comunicar. La gente lo expresa y nos acusa. En la historia no ha habido un solo caso en que las personas y las instituciones públicas o privadas se pongan de acuerdo en temas de bien social. No existe caso alguno. Mira, lo escucho y más claro lo veo y reafirmo lo importante que es. Y hubiese sido hablar de filosofía en aquella época de miedo, inseguridad. Lo que vino fue el caos con los contagios masivos. Nadie creyó a priori lo que llegaría a ser, que llegaría a ser tan terrible todo esto. Me hace pensar que tenemos en este momento que reflexionar bastante. Mire, tenemos un llamado por fibra de la periodista que informaba en el noticiario que acabamos de escuchar. Ángela Rochi, periodista y lectora de noticias en aquella época. Ángela, ¿sigues con nosotros? ¿Ahí? ¿Está por ahí? ¿Ángela? ¿Ángela? Tiene problemas de... Aló, ¿me escuchan bien ahora? Sí, ahí sí. Había unos pequeños problemas de interferencia. Sí. Sí, perdón, estaba tratando de subir al techo del búnker. Es que es mucho metal y encima la acústica es muy mala, es horrible. Estamos a 3 metros bajo tierra, como saben. Somos una comunidad de al menos 50 familias que estamos libres del virus. Pero tanto resguardo no asegura que podamos ser infectados, ¿no? Sí, mira, estamos en las mismas condiciones, Ángela, bajo tierra y por ende te entendemos perfectamente. Estás al aire ahora y para no exponerte tanto, por favor, háblanos de tu visión de esta noticia con la mirada de los años y la experiencia. Mira, escuchaba al profesor en el estudio, no lo conozco, pero estoy en desacuerdo con su opinión de que los medios eran irresponsables al crear pánico. Yo era parte de los medios de esa época y yo como periodista y lectora de noticias tenía encima a un editor de prensa. Yo no era responsable por los contenidos ni la línea del noticiario, menos la del canal de la época. Y te digo que si bien como periodista debo chequear cada información, me era muy difícil hacerlo ante una noticia que nadie conocía de lo que estábamos informando. Todo era nuevo, el virus nacido y creado desde un accidente en China, que es lo único cierto hasta ahora, convengamos eso. Todo el mundo le bajaba el perfil, subestimando desde un principio. Nadie creía que algo de China iba a durar tanto tiempo. Nosotros lo informamos en pantalla, porque estaba en pauta, pero porque era de materia internacional, pero nada más. Entonces... Respeto su opinión, señorita, respeto su opinión y más su desacuerdo, pero permítame interrumpirla un segundo y decirle algo, más bien preguntarle algo.
¿por qué se siguió con la campaña del miedo que al igual que la del terror en los años 70, lo único que hizo fue anular las conciencias de las personas, dejarlas inutilizables, no pensantes, dependientes de la psicosis comunicacional de la televisión ni los medios, en vez de aprovechar el formato y reeducar a la población en lo indispensable para vivir? Entiendo su posición, profesor, y aclaro que los medios de comunicación masivos estaban bajo reglas de comercialización de marcas y productos. No se podía informar abiertamente a la población porque había intereses y compromisos comerciales tomados previamente y que en definitiva pagaban nuestros sueldos. No existe otra razón, no hay. Y si de mí hubiera dependido, como de los ideales de todos los estudiantes de periodismo y las estudiantes, habríamos logrado la utopía, pero el mercado era otro. Hoy lo vemos y lo sufrimos. ¿Habría sido importante entonces educar a la población en lo más básico, lo indispensable para vivir? Absolutamente. Y así como usted se arrepiente de no haber hecho lo necesario frente a sus alumnos, que lo escuché, yo y todos mis colegas coincidimos en lo mismo, que era necesario otro mensaje, uno de supervivencia. ¿Y cuál es tu opinión del futuro, Ángela? Oye, y por favor, antes de terminar el contacto, por tu seguridad, tú sabes. Gracias. Aunque por acá no se ve tanto movimiento como de noche. Pero hoy está especialmente calmo. Sí, sabemos que por tu zona están los drones de caza para el tráfico de órganos. Y siendo que, como dices, ustedes, tu comunidad está libre del virus, son un objetivo de búsqueda. No, y tenemos informes de que hay sensores de temperatura en el pasto con localizador a distancia. Así que por eso no salgo más allá de los fierros del búnker. Bueno, gracias por la preocupación. No, por la raza, pues. Por la raza. Por la raza. Gracias, Ángela. Oye, y a protegerse, a protegerse. Bueno, amigos, continuamos acá. Tenemos unos pequeños problemas de interferencia aquí, parece a ratos. Sí, bueno, nuevamente tenemos una información rescatada de archivo que fundamenta lo que usted y Ángela discutían hace unos segundos. La proliferación de la epidemia y los afanes comerciales que los países afectados más quieren proteger. Nuevamente vamos al año 2019, cuando se reporteaba este material. Vamos con él. Primeros casos de coronavirus en Europa. El Ministerio de Salud francés confirmó el viernes que hay 2 pacientes hospitalizados en el país que presentan la enfermedad, que ya ha dejado decenas de víctimas en China. Vamos a hacer todo lo posible hoy para contener esta epidemia, sabiendo que es posible e incluso probable que haya otros casos, especialmente en Europa. No solo porque no haya otros casos identificados hoy, no significa que no haya otros que estén circulando. Busan detalló que uno de los pacientes hospitalizado en Burdeos tiene 48 años y volvió el 22 de enero a Francia tras haber pasado unos días en China, donde pasó por la ciudad de Wuhan, foco de la epidemia. El segundo afectado está hospitalizado en el Hospital Bichat de París. La Organización Mundial de la Salud evitó hacer una declaratoria de emergencia a nivel internacional, que hubiera tenido mayor cooperación mundial, pero que al mismo tiempo hubiera significado eventuales restricciones comerciales y de viajes. La propagación del virus ha ocurrido en China en medio de las celebraciones del Año Nuevo Lunar, una época festiva en la que decenas de millones de personas regresan a sus lugares de origen para pasar las fiestas en familia. Numerosas actividades masivas han sido canceladas para frenar la propagación. Interesante, profesor. Sí, mira, a raíz de este tipo de informes es que se hizo más necesario conocer la percepción que tenemos del futuro. Hasta el año 2035, creo que fue, se utilizaron diferentes mecanismos de inteligencia artificial, para hacer estudios, pero con la caída de las telecomunicaciones dejó de ser aplicada. El primer estudio que utiliza inteligencia artificial fue desarrollado en Santiago de Chile y aplicado en uno similar en Australia en el año 2020. 2020, exacto. Claro, uno para los chilenos y chilenas y claramente el otro para los australianos.
Justamente, ese tipo de estudios era muy relevante para medir el estado de ánimo y la calidad de vida dentro de la cuarentena total y la posterior, mortalidad debido a la vacuna que terminó matando a más gente que el virus mismo por efectos secundarios. Usted se refiere a la vacuna Made in Chile, ¿cierto? Justamente, la misma. La alemana ya no era suficiente. No era lo suficientemente barata para el ministro de la época, menos mal que ya se fue en esa época, que lo echaron terminando. Bueno, y en el periodo de prueba estaba muy extenso también, entonces necesitaba ser introducida progresivamente a medida que la producción de la vacuna se incrementaba con buenos resultados, cosa que lamentablemente nunca pasó. Profesor, mire, me avisan que dejaremos de emitir por breves segundos por el cambio de transmisores a que estamos sujetos. Pero usted y ustedes ya lo saben, son las condiciones actuales. Cuenten Ya. hasta 8 y volvemos. Ok, bueno, continuamos transmitiendo BioBio, la radio. Profesor, nos estaba hablando de informes que fueron necesarios para conocer la percepción que tendremos del futuro. Sí, tendría que preguntarle lo mismo que se preguntaba en el año 2020. ¿Qué es para ti el futuro? ¿Qué imaginas que cambiaría en 30 años más? ¿Crees que la tecnología nos hace más felices? ¿Mm? La verdad, hoy ¿Sí? todo es incierto para mí. Hoy en día todo es incierto para mí. Claro, la velocidad de los avances de la ciencia y la tecnología, todo eso se detuvo casi totalmente. Con el paso del tiempo, pasó a depender del contexto de cada persona y la situación de su propia supervivencia. Apoyando su tema, profesor, tenemos una cuña ya para Catherine Villarroel, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo. Este proyecto permite identificar las percepciones que tiene la ciudadanía sobre futuro y su relación con la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación para esos años. A ver. Si bien la incertidumbre ha sido la emoción principal durante la crisis sanitaria, también han surgido voces esperanzadoras sobre cómo este quiebre en la historia podría estar incubando un nuevo mundo. Pero, ¿qué opinan los chilenos respecto de esto? ¿Es igual para hombres y mujeres, jóvenes y adultos mayores? ¿Y para los habitantes de otras latitudes? Diálogos es una iniciativa de la Fundación Encuentros del Futuro, desarrollada en conjunto con la empresa de inteligencia artificial Merlin Research, el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, CNID, el Ministerio de Ciencia, Futuro 360 de CNN Chile y la Fundación BCR, que busca investigar cómo se sentían las chilenas y los chilenos respecto de su futuro. El estudio fue certificado por el Language Technologies Institute de Carnegie Mellon, la universidad número 1 en el mundo en inteligencia artificial, y tenía 2 etapas. La primera realizó más de 14.000 diálogos abiertos con personas distribuidas a lo largo del país, logrando una representación a escala regional. Este es el estudio más masivo y desarrollado con este propósito, y además desafía todas las formas que conocemos en Chile para estudiar a las personas y sus tendencias. El proyecto busca desarrollar una nueva forma de comprender y analizar el imaginario colectivo. Nunca antes se había podido conocer las diferencias de percepción de futuro que existían entre un habitante de Atacama y uno que vive en Valdivia, por ejemplo. Aunque el estudio se amplió a otros países latinoamericanos como Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, hasta México, y todos coincidían en una total desinformación confiable de parte de las autoridades. Cabe señalar que el mismo estudio concluyó que el 88% de los encuestados expresó que confiaba en las personas más que en las instituciones. Era Catherine Villarroel, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo.
Este proyecto permitía identificar las percepciones que tiene la ciudadanía sobre el futuro y su relación con varios temas de supervivencia de nuestra especie. Es un retorno a lo necesario para vivir, a la humildad, desde lo que significa la palabra en su origen. Vivir solo con lo que necesitas, nada más. Haremos una pausa para dar tiempo al organismo de hacer sus funciones vitales y continuamos con la interesante observación del pasado. Hoy con ustedes una edición especial, la historia que aniquiló al mundo. Los reportes de meteorología anuncian lluvias para mañana desde la región del Maule hacia el sur, vientos de moderada intensidad para la región metropolitana y un sol radiante para el resto de la zona norte. Informamos que aves de presa y felinos de gran tamaño han bajado a los valles centrales de todo el territorio nacional en búsqueda de flora y fauna que forman su dieta diaria. Y usted, usted puede estar en el menú. Le rogamos estar prevenido. Lo dejamos con un tema musical de nuestro maestro Alfredo De Angelis, aquí para disfrutar. Interrumpimos el acompañamiento musical porque tenemos un material inédito. No sé qué tanto porque fue encontrado como material conspirativo, traído al estudio por el profesor Pearson, que haremos llegar a ustedes desde ahora para su propia evaluación. Muchas gracias, sí, así. La polémica bióloga molecular que minimiza el coronavirus. Así se anunciaba el reportaje. Por favor, vamos con eso. Cuña 6. Hasta febrero el nombre de Judy Mikovits casi no se escuchaba, pero en abril, cuando publicó su libro Plaga de Corrupción, se le mencionó en redes sociales y televisión 800 veces al día. La bola de nieve aumentó hasta las 14.000 menciones diarias por el impacto que tuvo a principios de mayo un video titulado Plandemic, en el que asegura que el coronavirus fue impulsado a partir de una vacuna. ¿Cree que este virus fue creado en un laboratorio? Es muy claro que este virus fue manipulado. Está en la familia de virus y manipulado en un laboratorio. El controvertido documental tuvo 8 millones de visitas y la doctora en biología molecular también afirmó que Bill Gates y el asesor médico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, están detrás de una supuesta trama del coronavirus. Pero medios como The New York Times la han refutado, señalando que las teorías de la conspiración tienen una nueva heroína. Los teóricos de la conspiración retoman a una desacreditada impulsora de la pseudociencia como denunciante para hacer contrapeso a la verdadera pericia. Judy Mikovits afirma además que Anthony Fauci silenció una de sus investigaciones sobre cómo las vacunas pueden dañar el sistema inmunológico, lo que habría facilitado contraer enfermedades como COVID-19. El juego es prevenir las terapias hasta que todos estén infectados y empujar las vacunas, sabiendo que las vacunas contra la gripe aumentan las posibilidades en un 36% de contraer COVID-19. Una idea rechazada categóricamente por la gran mayoría de los especialistas. Las vacunas. Claro, ahí estaba Judy Mikovits, profesor, bióloga molecular, como usted bien dijo. Vamos con la segunda parte aquí, ¿cierto? Donde nuevamente el doctor defiende el uso de las mascarillas. Vamos con ello. Usando mascarilla, literalmente activas tu propio virus. Estás recibiendo tu propio coronavirus. Se elimina el virus por gotitas que llegan a 1 metro de distancia. Y las mascarillas son una de las maneras más importantes de estar protegido. Las mascarillas no juegan ningún rol
en hacer que el virus se active o que el virus tenga alguna propiedad distinta. Simplemente las mascarillas son un mecanismo de barrera para que nosotros no contagiemos a otras personas o otras personas nos contagien a nosotros. En 2011, Mikovits fue despedida del Instituto Whitmore Peterson para enfermedades neuroinmunes después de que una investigación que realizó sobre el síndrome de fatiga crónica fue desacreditada. Ahora YouTube y Facebook eliminaron el video Plandemic, afirmando que difunde información inexacta sobre COVID-19. Bueno, nosotros cumplimos con exponer ante ustedes un material que nos parece importante. Muchas gracias por eso. Exacto. Yo en realidad no apoyo las conspiraciones, porque si las hay, y muchas, las hay, pero esta me parece relevante. Mira, existen muchas teorías de conspiración donde se desacredita al expositor, pero mira nada más lo que pasó con la doctora Judy. Fue expulsada de la universidad donde hacía las investigaciones en este campo. Se enfrentó al oficialismo. Le quitaron todos los fondos y perdió su título de bióloga molecular. En la jugada clásica del poder de USA. Claro, podría darles el beneficio de la duda a todas las personas que nos están escuchando. Pero miren alrededor, ¿dónde y cómo vivimos? Miren, manipulación. Individuos completamente convencidos de su dominio por este planeta, que por casualidad, o mejor dicho, por designio divino, la humanidad ha heredado, escapando así de la oscuridad del tiempo y del espacio. Sin embargo, a través de los siglos, mentes que son como bestias en la jungla, inteligentes, son poderosas, frías y carentes de sentimientos, contemplan la posibilidad de esclavizarnos y crear en nosotros la necesidad de sus mercancías. Ilusos todos nosotros, lentamente, pero con mucha seguridad, crearon y aplicaron un plan contra nosotros. Fue en el año 2019 del siglo XX cuando llegó la gran desilusión. A finales del mes de octubre, en China, sucedió lo inesperado. En Chile, el estallido social o el desorden social. Y en el mundo, la incertidumbre. Los límites geográficos y políticos ya no existen. Lo que nos diferencia entre pueblos hermanos después de siglos de fiebre de segregación ya no importan. Han muerto hace muchos años. Años oscuros de estigmatización, xenofobia. El río vuelve a su cauce, recupera su camino. Lo que la humanidad le había quitado. Lo que en un inicio, y mirando la naturaleza humana, las más nobles razas originarias que han creado y formado la población de la Tierra Madre, hoy nos miran con desdén. Con desdén. ¿Cuánta razón tenían? ¿Cuánta razón tenían? Hoy somos humanos y es todo lo que importa. Pero, ¿cómo vivíamos en Chile enfrentando las probabilidades de un contagio a nivel país en situaciones de pobreza e inequidad? En el año 2020 tenemos un informe. Para poder hablar acerca de las proyecciones de la pobreza, ¿qué ocurrió en Chile a propósito del coronavirus? Es importante hacer una visión de la situación del país para aquellos años. Chile ha tenido un crecimiento económico ejemplar para la región y sin duda muy valioso, y que ha logrado reducir las tasas de pobreza por ingresos de la población. Cuando esto lo miramos desde una visión multidimensional, según el Ministerio de Desarrollo Social, vemos que el acceso a la salud, educación, trabajo, a la vivienda y a las redes sociales está en mucho peor nivel. Con niveles de crecimiento cercanos al 1%, muy bajo a las proyecciones iniciales. Y en este sentido, hay 3 ejes fundamentales que tienen que ver con la afectación y la pobreza del coronavirus. El primero es la vivienda. En el 2019 había 47.000 familias que vivían en campamentos y con niveles de hacinamientos graves. 700.000 personas que vivían hacinadas en sus casas, en las cuales no era posible guardar una cuarentena protegida sin afectar al resto. Segundo, la educación. La epidemia y posterior pandemia obligó a reformular la educación usando el soporte digital. La problemática es que quienes concurren a la educación pública veían frustrados sus esfuerzos, no por no poder seguir estudiando, sino por no tener acceso constante o asegurado a Internet,
o incluso al recurso tecnológico, sin poder abordar las necesidades del estudiante. Y tercero, la salud pública. Cuando uno miraba cifras internacionales del resto del mundo, veía a Chile con una enorme deuda con sus ciudadanos, gastos de equipamiento, transparencia, desarrollo y también en la cantidad de inversión hecha por la entidad de gobierno por cada habitante. Los expertos definen la crisis del COVID-19 para el año 2020 como la más brutal. Desnuda con crudeza la realidad de la inequidad social y sanitaria del Chile de esa época, pero al mismo tiempo es la oportunidad para enfrentar de manera distinta y poder reparar la brecha todos juntos, de manera de garantizar los derechos de las personas, los derechos sociales, económicos y culturales, para tener una vida digna. Así lo expresaba en el 2020 Hans Rosenkrantz, director Comunidad de Organizaciones Solidarias. Bio Bio, la radio. ¿Y qué decía el Santo Padre, a un Santo Padre de la época, el Papa Francisco, en un discurso previo a la Navidad? Deseo enviar nuevamente mi cercanía a los enfermos de coronavirus, a los agentes sanitarios que los atienden, también a las autoridades civiles y a todos los que están trabajando por asistir a los enfermos y controlar el contagio. Los contagios aumentaban, los fallecidos también, y los recuperados eran posibles de ser portadores de un rebrote. ¿Qué decía el gobierno de la época el año 2019-2020? Tenemos el material de gobierno y del ministro de Salud. Un ministro bastante chantilly para la época. Y aquí tenemos la cuña de aquel evolucionando tiempo a nivel mundial y en nuestro país la pandemia del coronavirus. A nivel mundial seguimos viendo un aumento considerable de casos en todos los países. Hoy día, sin embargo, Latinoamérica, principalmente todo el continente americano, es el que lleva el mayor número de casos y aquí está liderado por los Estados Unidos principalmente. Y también en el segundo lugar Brasil se ha comportado con un número de casos creciendo. Europa sigue también teniendo un incremento que es preocupante, pero nos preocupa de sobremanera lo que ha pasado en aquellos países donde se inició este brote hace unos meses atrás, que iniciaron medidas muy estrictas desde un comienzo y hoy día vemos con preocupación un rebrote, una segunda ola que se está viendo de nuevos casos en esos países. Por lo tanto, tenemos que ir mirando con mucho cuidado cómo se ha ido comportando esta pandemia en los diferentes países en función también de las medidas que han ido adoptando. Ministro, buenos días. Usted ayer hablaba de un problema de confianza con la ciudadanía, pero al parecer esa confianza también se perdió por parte de miembros de la mesa social. Se lo digo por lo que ha planteado la presidenta del Colegio Médico, que dice que hablar con el gobierno es hablar como con una pared. También por las dudas que plantea el Consejo Asesor, al decir que ellos hace semanas se venían advirtiendo que este sistema de cuarentenas progresivas no estaban funcionando. Hoy día ambas mesas piden mayores datos, como lo han hecho ya hace varias semanas. ¿Hay posibilidad de que esos datos se puedan entregar para recuperar las confianzas? Yo creo en que en primer lugar corresponde en la tarea en la que estamos agradecer a la mesa social, agradecer a los trabajadores de la salud, por supuesto, agradecer a nuestro Consejo Consultivo, que ha sido una pieza determinante en el trabajo, en la lucha contra esta pandemia. Y efectivamente yo diría que la mayoría de la gente que participa en todas estas instancias lo hace de buena fe y tratando realmente de colaborar. Y eso lo queremos agradecer, siento, con mucha sinceridad. Respecto a la transparencia de información, creo que ya el ministro Kupp se refirió a eso con bastante extensión. La cantidad de datos
que se proporcionan, la oportunidad en que se proporcionan, la publicación de los datos, el hecho de que estemos todos los días en la mañana acá dando información, es prueba clara de que no hay ningún interés, al contrario, porque del análisis de datos por distintas agentes, mesas técnicas de universidades, pueden salir ideas muy importantes que a lo mejor no estamos viendo, y así ha sido. Han aparecido y él no tiene que tomar sus decisiones, actuar en consecuencia, es lo que estamos haciendo, y el enemigo es uno solo y se llama coronavirus. ¿Qué le parece, doctor? Es fácil reírse, no, época terrible, pero es muy fácil reírse desde la perspectiva de los años, ¿eh? ¿No es cierto? Estamos al aire, Bio Bio, la radio, presentando titulares. Nos acompaña el profesor Pearson, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Decía usted, profesor. Sí, es muy potente el hecho mismo de saber lo que ocurrió años después de esos mismos anuncios y de lo que se transformaría el significado de la vida en la Tierra para todos los humanos, para la especie. No es justo acusar ni defender a nadie, porque los procesos son parte de la evolución social y científica. Es solo que, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos tener la posibilidad de cambiar algo de ese pasado, o el presente mismo, para los que estamos escuchando en vivo los que están escuchando en vivo esas y otras declaraciones? No es ser partidario de ningún grupo minoritario ni tampoco mayoritario, sino ser defensor de la humanidad, de la individualidad dentro de un colectivo, eso quiero decir. Hombres, mujeres, homosexuales, transexuales, todos y las alternativas integradas para sobrevivir. No sé si se entiende. Es sobrevivir y coexistir. Y en base a eso, en esa época, un comediante hacía de las suyas con imitaciones irónicas y otras no tanto, pero siempre mordaz con las autoridades. Acá tenemos una de sus rutinas. Stefan Kramer. Bien, interrumpimos ese informe para escuchar al ministro Mañalich a esta hora. Efectivamente, el virus ha llegado a nuestro continente, pero estamos tomando todas las medidas necesarias para que no ingrese a nuestro país. El virus ha llegado a nuestro país, no es necesario suspender las clases. Hemos suspendido las clases y las reuniones para más de 500 personas. 200, 100, lo que queráis, pero los vuelos no se cerrarán. Suspendimos todos los vuelos indefinidamente, pero cerrar los cines y los malls, yo creo que es una exageración. Cerramos los cines y los malls, pero declarar cuarentena total es de una irresponsabilidad. Hemos declarado cuarentena en 7 comunas de Santiago, pero no le cuenten a nadie. ¿Pero el virus ya se volvió buena persona o todavía no? No me grabe. Ahí estamos, con Kramer. Muy bueno. Los dejamos con un tema musical ahora, para dar un poco de pausa, a cargo de Alfredo De Angelis y su orquesta. Pero antes, un consejo. Busque y cree un refugio seguro para estar protegido de los elementos de la naturaleza. Observe el clima y su propio estado físico. Agua y comida son esenciales. Usted es importante. Te di todo lo más que pude darte, mi nombre, un hogar y un corazón. Tus ojos los veía en cualquier parte, vivía solamente para vos. Con lágrimas de sangre me pagaste. Ahí estábamos con Alfredo De Angelis, Óscar La Roca. Lágrimas de sangre se llamaba ese tema.
Hemos vuelto al aire, profesor, y tenemos otro audio emitido en marzo del 2020 por un corresponsal en Inglaterra o Reino Unido, Ana María Roura, de la BBC News Mundo. Vamos con aquella nota. Mientras Europa empieza a relajar sus cuarentenas tras haber pasado por verdaderas tragedias en países como Italia o España, Reino Unido, el último país del continente en decretar confinamientos, ha superado las devastadoras cifras de sus vecinos. Con 32.000 fallecidos, según el conteo oficial que lleva el país, Reino Unido se convirtió en el país con más muertos por coronavirus en Europa y el segundo en el mundo. Sin embargo, es importante recordar que es difícil comparar países y cifras en este momento. Según los expertos, solo cuando haya pasado la pandemia y podamos comparar a los fallecidos de este 2020 con años anteriores, encontraremos el llamado exceso de mortalidad, que nos permitirá calcular mejor el verdadero número de vidas perdidas que deja el coronavirus. De momento, todo apunta a que Reino Unido se llevará uno de los peores saldos. Doctor, ¿qué le parece lo que acaba de escuchar? Muy bueno. Le dije doctor, profesor, perdón. Mira. Profesor. Sí, no se preocupe, ¿no? En aquellas décadas pasadas la desinformación generó caos, desde quienes confunden un virus con una bacteria y por ende, cómo prevenir el contagio del COVID-19, hasta el uso de inadecuadas tecnologías y modelos para predecir efectos y proponer soluciones, digo. Hay quienes sin saber ciencia recomendaron irresponsablemente algunas curas milagrosas como tomar té o hacer gárgaras para combatir el virus. Claro, otro ejemplo más grave aún fue el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sugiriendo el uso de desinfectantes en seres humanos, lo cual provocó que muchas personas se intoxicaran. Habiendo vivido ese panorama, era imperativo que las nuevas generaciones crezcan sabiendo cuáles son sus límites. ¿Cuáles son sus límites? Para saber cómo actuar frente a este tipo de situaciones y, sobre todo, cómo informarse a partir de fuentes confiables para no tener que discernir lo que es o no apropiado para ellos, porque no son capaces de hacerlo. La masa no piensa, ejecuta. ¿Usted, profesor, era una fuente confiable? Pero por supuesto, soy profesor, soy científico de personas, sociólogo, trabajo con la ciencia de la gente, ciencia y conciencia. Conciencia, ¿se entiende, no? Es entenderle y racionalizar la conciencia social. Mire, tenemos una opinión de una persona de la calle que apoya una de estas conspiraciones. Escuchemos. A ver. Es curioso que 2 o 3 semanas después de que apareciera la noticia que decía que era necesario que muriera gente para controlar la sobrepoblación, justito apareciera un virus que desató una pandemia. Mire, las mujeres están teniendo hijos cada vez a edad más avanzada, lo que produce un envejecimiento de la población. Y eso tiene como consecuencia que haya más gente enferma e inútil para el sistema, teniendo que gastar además en sus pensiones. Y así, pues, existen otras razones que hacen conveniente deshacerse de la mano de obra que ya no sirve, ¿o no? Es alentador darse cuenta como entre el público general se podía encontrar una opinión coherente. Sí, la labor científica cobra relevancia en la situación actual de supervivencia y la necesidad de contar con expertos y expertas en ciencia básica aplicada. Te está llamando, está volviendo a llamar Ángela. Te está llamando por interno. Sí. Me indican que tenemos un llamado. Ángela Rochi, estamos en las mismas condiciones, Ángela. Te has comunicado nuevamente. Volvemos contigo. Estás al aire. Mira, escuchaba al profesor en el estudio. Lo conozco. En un principio no lo dije porque quería asegurarme que fuera él. También por miedo. Pero ya no más. Basta de callar lo que se debió decir y en el momento que se debió decir. Yo fui su alumna. Él es responsable de la mentira, genocida. Él es parte del grupo favorecido y privilegiado, traidor, inhumano. ¿De qué hablas, Ángela?
Perdón, disculpe. Respeto su opinión, señorita. No la conozco, pero permítame interrumpirle y decirle algo. Cállese, mejor preguntarle algo. Cállese, inmoral. Sácate la máscara, genocida. Ahora sé exactamente dónde estás. Te atrapamos y tuvimos tiempo suficiente para montar una operación armada. ¿De qué está hablando esta señora? Tenemos un equipo de explosivos justo arriba de la estación de radio donde están ustedes ahora. Lo vamos a volar. ¿De qué están hablando? Estamos montando explosivos de guerra que vengarán las muertes que ustedes provocaron, corruptos. Oye, Ángela, ¿qué te está pasando? ¿Estáis perdiendo? ¿Qué onda? ¿Estáis loca tú, oye? A las cámaras de seguridad muestran un grupo armado que está arriba. Están montando una operación en la superficie. ¡Es un atentado! Cuidado, ¿qué está pasando? Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué te has imaginado, terrorista de mierda? Merecían morir todos ustedes merecían morir. Usted es el terrorista y nosotros víctimas, sucio, sociópata. Muéranse. ¿Listos para la detonación? Pero ¡Cuidado, qué están haciendo! Oye, estás harto loca, oye, para meterme a mí en tu atado, oye. Oye, pero come gente, tú, terrorista. Vas a morir tú, terrorista. Se acabó tu tiempo, Pearson. Ustedes, los docentes, no saben la implicancia que tiene su rol en el futuro. Las estudiantes habríamos logrado la utopía. ¡Muéranse! ¿Qué estás hablando, comunista? ¿Al aire? ¿Ya estamos al aire? Estamos transmitiendo desde la señal de emergencia. Hemos sufrido un atentado terrorista en la estación matriz de Santiago. Repito, es una emergencia terrorista. Estamos recopilando antecedentes desde la estación de Rancagua. Me informan que 5 personas se encontraban realizando transmisión en el momento del estallido. Nuestros colegas y amigos han muerto. Perdón. 5 personas fallecidas se suman a la enorme lista de fallecidos víctima de lo peor de la humanidad. Las personas prefieren morir antes que sobrevivir en un ambiente así. El mundo vive su expansión. Las plantas y los humanos viven la supremacía de una existencia libre. El humano ha sido aniquilado casi por completo y ahora solo queda una población cercana a los cientos de personas por kilómetro. Ellos están ocultos bajo tierra. Sus hogares son búnkers y cuevas. El mundo entero está libre de la humanidad y el equilibrio de la flora y fauna es pleno. Solo el hombre y la mujer, portadores del virus o la amenaza. ¿Para qué vivir? ¿Vivir para ser aniquilado por ella? ¿Vivir confinados? Interpretaron para ustedes Katy Santander, Silvia Castañeda, Rodolfo Apiolaza, Muriel Piña, Eduardo Reyes Salas. Colaboran Radio Red Cool y Molinos de Arte, 2049.